Viernes, 10 de mayo de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 1. Registro digital, 202-8753. Tipo, aislada. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El artículo 12 del reglamento relativo no viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Hechos, en amparo indirecto se reclamó el artículo 12 del reglamento de los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que prevé como límite los 6 años de edad para brindar el servicio de guardería infantil sin costo directo para la persona beneficiaria, pues a partir de esa edad debe pagarse una cuota reducida hasta que se concluya el ciclo que se esté cursando, aspecto que la parte quejosa consideró violatorio de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 12 del referido reglamento no viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Justificación. El artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el servicio de guardería infantil como una prestación de seguridad social para los trabajadores del Estado. Los artículos 2, fracción 16 y 12 del señalado reglamento establecen como sujetos del servicio de guardería a los niños y niñas de 60 días hasta los 6 años de edad y que cuando cumplan esa edad antes de que culmine el ciclo de servicio, la persona beneficiaria podrá optar por continuarlo hasta que se concluya, para lo cual a partir de la quincena siguiente a que se cumpla esa edad deberá pagar la extensión del servicio con una cuota equivalente al 25% del costo unitario anual que corresponda en proporción al tiempo que reste para la conclusión. Ello obedece a la necesidad de delimitar una edad para recibir el servicio de guardería infantil gratuitamente, atendiendo a la naturaleza propia del servicio, niños pequeños que requieren cuidados especiales, así como a la búsqueda de una sustentabilidad financiera y operativa para brindar el servicio, lo cual se justifica por razones fácticas derivadas de la obligación del Estado de prestar dicho servicio, en aras de garantizar esa prestación de seguridad social. En consecuencia, la distinción contenida en el precepto 12 del referido reglamento no es discriminatoria, porque atiende a los factores señalados y no a un trato diferenciado proscrito, de ahí que no viola los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito.